Seguimos esperando, Luis Tonelli con nosotros, Fernando Fraclí, que le acaba de hacer una nota, pura especulación, no queremos caer en eso, pero sí podemos señalar, y como bien hizo Fernando en la nota, crear un contexto. Sos profesor de política comparada en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Si esto tuviera que ser una clase, ¿cómo lo explicas? Muy está complicado el tema de la clase. Contexto económico, político, un máster. Está complicado para que dé clase. máster. Está complicado para que dé clase igual, con el conflicto que hay con los... Sí, es cierto que estamos en conflicto ahí. Pero las crisis siempre tienen que ser resueltas con decisión política. ¿No? Las crisis no se resuelven con cronoterapia esperando que los acontecimientos hagan su curso. Y me parece que lo que ha hecho el gobierno es fortalecer el poder de decisión, porque básicamente el anterior modelo era un esquema con muchos ministros, ¿no? Yo a veces irónicamente le decía un esquema de mini ministros, que tenían dos controladores que trataban de coordinar esa multiplicidad y estaba el jefe de gabinete por encima de todo. Esto puede funcionar muy bien en los domingos a la tarde, pero cuando empiezan los problemas serios y la crisis demanda celeridad y decisión, también demanda a alguien que negocie en nombre de todos, y ahí entonces me parece que el gobierno tomó nota y lo que ha hecho fue armar un catenaccio, diríamos en fútbol italiano, ¿no? Que es colocar una línea defensiva muy fuerte y muy jerárquica, así enfrentar el momento y dar las señales también, que toda esta economía financiera ahora es una economía de señales. Si se confirma los cambios. Estos cambios, algunos de ellos, por ejemplo, con una reducción de poder del jefe de gabinete, sin sus dos hombres fuertes al lado, que eran los que vos decís bien que coordinaban, ¿qué función tendría Peña en virtud de la función que tenía hasta el momento? Yo creo que hasta el momento este gabinete estaba de alguna manera girando alrededor de la comunicación política, ¿no? Era un gabinete en donde se gestionaba la comunicación, ¿no? A partir de los insumos de la comunicación se tomaban las decisiones, de alguna manera como siguiendo la idea de campaña electoral, ¿no? Que fue muy innovadora y ahí Cambiemos realmente puso Se lo pregunto porque se dio una circunstancia adversa. Por un lado se dice que se le quita poder a Peña y por otro lado es el único confirmado, ¿no? Claro. Me parece que acá volvemos a un esquema clásico, ¿no? Donde el jefe de gabinete es un coordinador general, pero el que está tomando decisiones, está realmente a cargo del área económica, pasa a ser el ministro de Economía. Lo que pasa que en estas horas también se debilitó la figura del ministro de Economía, porque hubo nombres, ¿no? Que estuvieron danzando y que inclusive se han encontrado con el presidente, ¿no? Y además lo que se da, me parece que empieza a haber otros roles dentro del esquema de Cambiemos, ¿no? Vuelven otra vez, digamos, el ala más política a tener cierta... peso. digamos, peso dentro de las decisiones. Por eso la presencia ayer fuerte de Emilio Monzó, la presencia de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Me parece que empiezan a trabajar en conjunto la parte económica por un lado y la parte política. ¿Por qué? Porque superado esta crisis empieza ya lo que es la campaña electoral. Y Cambiemos ahora quiere renovar, que ¿no? está muy bueno y es política pura. ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio y una secretaría? Concretamente, menor presupuesto, menor poder. El secretario depende al ministro y el ministro es el que firma y es el responsable de todo. Así que hay una jerarquía, donde manda capitán no manda marinero. Pero en Entonces tiene una cuestión obviamente de poder jerárquico. Después está abocado a las políticas públicas. Aquí lo que se resolvió es que antes vos tenías en la misma cadena de producción de políticas varios ministros responsables. Ahora hay un solo ministro. Por eso digo que es una cuestión más que hace a la decisión y a la celeridad. Los secretarios pasan a responder al ministro y el ministro es el responsable. El que toma la decisión y le dice, secretario, haga tal cosa, es el ministro. Entiendo. Pero, por ejemplo, la gente piensa, salud, ¿cómo van a sacar el Ministerio de Salud? Cuando, en verdad, el presupuesto, que es menor, está concatenado a otras decisiones. Es que no pasa a ser, digamos, salud algo que baja de jerarquía. Ahí va. Lo que sucede es que de alguna manera se concentran las funciones. Bien. El ministro absorbe salud, pero no es que salud quede afuera, entonces ahora los enfermos no van a tener protección por en el imaginario pasa eso. Claro. No, en absoluto. Yo diría, mira, porque yo estuve propugnando mucho estos cambios, inclusive me hicieron algunos reportajes al respecto, de concentrar. ¿Por qué? Porque ministros minimizados, ¿no?
está bien que uno lo ve el rótulo, ministro de Salud o ministro de... Pero en realidad, sin poder, real, hace menos a la cuestión que un ministro que concentra áreas. Este es un ministro ya poderoso, que tiene tiene, por ejemplo, Salud, Acción Social, ya tiene un set de recursos, un conjunto de recursos, con el que puede negociar, por ejemplo, con el ministro de Economía, que es el señor No. Porque el ministro de Economía en estas circunstancias, no gastes, el otro dice, tengo todo esto. Bueno, el ejemplo es el tema de los rótulos, es que el poder concentrado del gabinete estaba en 2 viceministros. Claro. Y que supuestamente son menores el rango que el ministro. Que el ministro. Pero el poder se lo... Es verdad. A ver, estamos hablando de una reforma política dentro del gobierno. Sí, y de gestión fundamentalmente. Sí, pero para dar respuesta a una crisis económica. Totalmente. Entonces, ¿hay una crisis económica o hay una crisis política en la crisis económica se empezó a trasladar a la política. Y la política tuvo que dar decisiones y señales al respecto de que estaba a la altura. ¿Qué sucedió? Bueno, que las señales son mixtas. ¿Por qué? Porque se tardó mucho en llegar a esta decisión. Y obviamente en esos 2 días frenéticos de gente yendo y gente viniendo, rumores de todo tipo, hoy las cosas son un tanto ambiguas. Así que por eso estamos esperando con tanta atención e interés que habla el presidente. Porque el presidente de alguna manera es el responsable ahora de todo ese ruido y furia, transformarlo en una acción de poder y de decisión. ¿Por qué? Porque los mercados van a decir, ¿cuán fuerte está Macri? Eso es lo que todos estamos esperando. Vos hablabas recién del silencio del peronismo, ¿no? Y en las últimas horas, y en los últimos días en particular, reapareció la figura de un hombre que en esto del pensamiento del peronismo tiene siempre una particularidad, y es muy escuchado, como es Eduardo Duhalde, ¿verdad? Y él dejó una frase dura. Este gobierno está tratando con un país devastado por el peronismo, pero que solo puede el peronismo solucionar. En sí mismo está tirando una frase fuerte a un gobierno que está tratando de levantar una crisis. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, cuando uno mira la historia reciente argentina, el peronismo en realidad vino después de la crisis, ¿no? Después de los estallidos es el peronismo el que se hace cargo. En realidad cuando todas las cosas ya están devastadas, ¿no? Porque miremos la historia. 1989-2001. El peronismo es el partido de la crisis. Bueno, pero todavía falta. El gobierno tiene... unas cuantas balas de plata, esperemos que no se las pegue en la rodilla, ¿no? Porque digo, las balas de plata tienen que ser muy certeras. Hablaban de las retenciones como una de ellas. Por ejemplo. Las retenciones básicamente son, por un lado, un instrumento de política económica, también es una señal de equidad, Karen, ¿no? Pues digo, la crisis la pagan los que menos tienen, naturalmente. Entonces, los sectores que han ganado... o que van a ganar mucho dinero, porque la devaluación a los exportadores da mucho dinero, esto es compensador. Por el otro lado, también lo que hace es regular un poco los precios, ¿no? Porque si los precios internos quedan colgados a los precios internacionales, realmente la canasta alimentaria se hace bolsa. Ahora, habría que también tener, Luis, alguna expectativa más allá del día de hoy, de los mercados, de los cambios de gabinete. ¿Cómo va a quedar conformada la coalición de gobierno? Sí, la coalición de gobierno crujió, hubo catarsis, pero se han cruzado palabras también fuertes, ¿no? Fundamentalmente ahí el rol de Elisa Carrió, que siempre es un rol muy complicado, si bien cuando ella está dentro, eso genera catarsis. El problema cuando da señales de, bueno, a ver qué pasa si se está yendo de la coalición, porque esa es la peor señal que se le puede dar. Por ahora hubo convergencia, me parece que no se llegó a los platos rotos, pero estamos todos expectantes a ver cómo sigue el decurso de la crisis, ¿no? A ver, yo me quedo con el making of del tema del campo, el detrás de escena, porque es mucho dinero el de las retenciones. Muchísimo. Y en esto de compensar, intentar hacer un gradualismo del cual se está corriendo el presidente, evidentemente, de algún lado va a tener que salir la plata. Así es. ¿Vos imaginás una negociación previa? El campo tiene el dólar que quería, o más o menos el más cercano que quería. Sí, ¿compensaría lo que tendrían que pagar de retenciones? ¿Está hablado de antes como para que no haya ahora tratar de salir de una crisis y generar otra con el campo? Sí, yo creo que no hay espacio para una rebelión como la de la 129, ¿no? Porque, no hay una mesa de enlace que tengamos en cadena. No hay una mesa de enlace, la situación es crítica, son horas desesperadas y me parece que las retenciones van a ir a otros sectores y no solamente el campo, ¿no? Me parece que se está apuntando a las exportaciones. Yo creo que ahí, claro, va a haber que tener uno el lápiz fino, porque hay economías regionales que no se pueden marcar retenciones pese a que han ganado de alguna manera con este dólar, ¿no? Así que bueno, pero eso será sintonía fina. La idea de retenciones a las exportaciones, que obviamente los exportadores con este dólar que se ha disparado son los que más ganan,
parece una buena decisión, ¿no? Ya ganaban, digamos, a $1.20, ahora con $1.40 mucho más. Uno de los temas, por lo menos, que trascendió es que las retenciones que se aplicarían tendrían fecha de vencimiento. Claro. O sea que serían por un tiempo determinado. Vamos a la pausa. En un rato volvemos porque estamos, lógicamente, esperando lo que todo el país espera, el mensaje presidencial.